Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Unos de aquellos días Pedro se puso en medio de los hermanos y dijo: había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas, para marcharse al suyo propio. Echaron suertes. Le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar el cielo y la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes
de su pueblo. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos y permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. You are my Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo hace lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto duro, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Verbum Domini. I have told you everything. Les he dicho todo lo que he escuchado de mi Padre. Jesus is the word, Jesús es la palabra hablada por el Padre a nosotros. the fullness of revelation. Es la revelación plena. Todo lo que el Padre tiene para decir y revelarnos. That we need for our salvation. Toda la verdad que necesitamos para nuestra salvación está en Jesucristo. And that is why we Y see por eso vemos hoy Matthias to replace. en la elección de Matías para reemplazar a Judas, que se había suicidado, It's so important what vemos stress here que es muy importante lo que hacen hincapié aquí, is one who has que accompanied us the whole time. aquel Peter says. a quien reemplazan es alguien que nos ha acompañado todo el tiempo. Beginning with the baptism, Es necesario alguien que nos haya acompañado todo el tiempo, comenzando con el bautismo de Juan y su resurrección, is to be a witness. que esa persona debe ser testimonio de esto. And then we're told they cast Y lots. luego leemos que echan suertes y Matías That he was counted. es revelado por el Espíritu Santo y él es contado con los demás 11 apóstoles. They have Así que tenemos estos nuevos 12. 12 tribes of Tenemos las 12 tribus de Israel y ahora tenemos una nueva Israel. foundation. Y la iglesia está formada sobre la base de los apóstoles y su testimonio. Placement for Judah. Este reemplazo de Judas también es un testimonio, es un testigo. Anything about Matthias' life. Él ha estado con ellos. Little is known. There's some Sabemos poco de la vida de Matías. Hay algunos escritos apócrifos sobre él, pero no son aceptados como parte del canon de las escrituras. It is important that he Pero él es importante. Él es miembro de estos 12 him
Porque no se trata de Él, se trata del poder de Dios work through him, through que va a obrar a través de Él, a través de su testimonio. see Es lo que the vemos beginning of the church. a lo largo del comienzo de la iglesia. All the A pesar de toda la devastación que sucede con el abandono de los apóstoles, excepto Juan al pie de la cruz, la negación de Pedro, la traición de Judas, hay mucho fracaso humano ahí. Y luego tenemos el Pentecostés y ahora sermons where thousands are converted, están ofreciendo grandes sermones, convirtiendo a miles, proclamando la verdad del Evangelio que convierte thousands of a people. miles de personas. A few days before there were Unos locked pocos in días rooms. antes estabas encerrados, So it is the power of God ocultos, that's going to temerosos, through the pero es el 12 poder de Dios que va a obrar a través de los 12 y sus sucesores throughout the a lo largo de los siglos. rest of time. We see that God begins his revelation. Vemos que Dios empieza su revelación en el jardín del Edén. He talks about Habla woman after acerca de la mujer después de la caída. about this Recuerden que le dije a la serpiente acerca de la mujer y su semilla que ha de aplastar su cabeza, that's the first que gospel, the first words of hope, of a salvation, of a son redemption. las primeras palabras de salvación, de la redención por venir. Very beginning. There's Pero desde el principio hay una preparación que está ocurriendo para la venida de su Hijo, la palabra hecha carne. El catecismo habla de esto como una comunicación gradual de su misterio, su propio misterio, en palabras y hechos. chapter Y 1 Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Él se revela a sí mismo a los profetas en diferentes formas. Nos habla a través del orden de la creación, de la belleza de la persona, diferentes tipos de formas a nivel natural, pero luego a través de la revelación, el testimonio de los profetas, las alianzas que hace con su pueblo, la ley que es revelada, la nación de Israel, pero se revela a sí mismo plenamente al enviar a su propio Hijo. Y en Jesús establece una alianza nueva y eterna. El Hijo es la palabra definitiva del Padre a nosotros. No ha de haber revelación adicional después de Él, nos enseña la Iglesia. La revelación plena está en Jesucristo, la palabra dicha por el Padre, y sin embargo el catecismo enseña que no ha sido, esta revelación no ha sido hecha explícita plenamente. Es para la fe cristiana comprenderla, comprender su significado pleno a lo largo de los siglos. Mediante la fe y el estudio y la inspiración del Espíritu Santo, la revelación plena entregada a nosotros a través de Cristo y en Cristo se vuelve más explícita. Llegamos a un conocimiento más profundo. Y se trata de buenas nuevas para nosotros. Me entusiasmó leer este párrafo del Catecismo, número 68, hacia el comienzo del Catecismo. Dice, por amor, Dios se ha revelado a sí mismo y se ha entregado a la humanidad. Así pues, ha proporcionado la respuesta sobreabundante y definitiva a las preguntas que el hombre hace de sí mismo acerca del significado y propósito de su vida. A veces puede que estamos tentados, algunos de mis amigos preguntan, ¿de qué se trata la vida? Ahí está, número 68. El propósito, es el sentido y la finalidad de la vida nos lo da Jesucristo. Esa pregunta que podemos tener acerca del significado y el propósito, ¿de qué se trata la vida? Podemos decir que el catecismo nos enseña que todo el misterio cristiano es respuesta a esa pregunta de sufrimiento humano. Es un misterio. No se puede explicar por qué un Dios todopoderoso permite que ocurran cosas terribles, en especial el sufrimiento de los inocentes. Estoy seguro que muchas personas tienen esa pregunta ahora. En ese tiempo de tribulación por este virus, la pérdida de vida que hemos sufrido, de familiares o amigos, los problemas económicos, el desempleo en auge, las familias que sufren tensión de diferentes formas por cuarentenas y dificultades. Y en medio de todo esto, la Iglesia
continúa proclamando unchanging truth esta revealed verdad inmutable revelada en Jesucristo en medio del and changing and insecure. sufrimiento y el cambio y la inseguridad del mundo. Solid Tenemos reference un we punto de referencia sólido. have in Tenemos multiple algo dimensions a donde podemos of life. anclar We don't have a nuestros barcos de la vida. explanation why. No tenemos una explicación fácil de por qué sufre la gente. Yes, we could say it entered Sí, through the podemos fall. decir We que disobeyed fue God. a causa de la caída, por That's not desobedecer a Dios. really satisfying Pero answer no es when una you're respuesta suffering. satisfactoria cuando uno está The good sufriendo. news of Pero las buenas nuevas Christ de is that Jesucristo he suffered. es que Él sufrió, Él Crucified. He fue carried crucificado, Él cargó su cruz. And he's going to be especially close Y to us. va a estar especialmente cerca a nosotros en nuestro sufrimiento para darnos esa gracia de perseverancia, New knowledge quizás para llegar a un nuevo conocimiento de Él, para experimentar incluso su alegría a veces en momentos de dificultad. He doesn't take away suffering, but he fills it with his presence. No quita el sufrimiento, pero nos llena con su presencia. He draws close to us because we're Se most. acerca a nosotros porque estamos configurados a Él más que nada en la cruz. The good news is that Y las buenas nuevas es que Dios desea que todos seamos salvados y lleguemos al conocimiento de la verdad de Jesucristo. he wants everyone. Quiere que todos lo But conozcan. this revelation Esta revelación, is to be proclaimed. este evangelio debe ser proclamado hasta los confines del mundo. The gospel is to be El evangelio debe ser transmitido by the apostles, por los apóstoles successors today, y sus sucesores. successors Hoy, of Peter and the popes, el sucesor de San Pedro, los papas, los sucesores de los obispos, de los apóstoles, los obispos que tenemos, pero estos 12 iniciales, la revelación, ellos tuvieron un testimonio privilegiado al haber estado con Jesús desde el comienzo hasta su resurrección, that is through que es, going to be transmitted as así es como va a ser transmitido verbalmente a través de su prédica, of their su, por el ejemplo de sus vidas, lives. por las instituciones que han establecido. They are handing Así que on, lo que están transmitiendo es lo que escucharon de los labios de Cristo mismo, or his way of life. They saw su his forma de vida, vieron words, su or what they learned forma de vida y sus palabras, y lo que aprendieron, nos cuentan las Escrituras, the Holy Spirit. con el llamado del Espíritu Santo. Los apóstoles y sus sucesores That full estarán transmitiendo esa revelación plena en Jesucristo. and that the church Y la continues Iglesia handing continúa on through her doctrine, life, and transmitiendo a worship. través de su doctrina de vida Transmits y alabanza que all that enseña el Vaticano II. La Iglesia transmite todo lo que ella misma cree y vive. So we speak. Así que cuando hablamos, Today is saying that hoy lo segmentamos en revelation, the words diciendo que esta spoken by the revelación, Lord, given to el us, verbo que habla el Padre, dada a nosotros mediante la tradición sacra y las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios puesta por escrito por el aliento del Espíritu Santo, y el magisterio, la enseñanza, la autoridad de enseñanza de la Iglesia, da la interpretación auténtica this revelation. de esta revelación. Ministerium is to serve El magisterio es siervo de esa palabra de revelación, authority, a trusted una autoridad encomendada a la Iglesia successors of y los sucesores de Pedro y los apóstoles. So the good news, Las buenas nuevas es que we're not left floundering no estamos abandonados. away in time, Puede que nos sintamos así en momentos difíciles, but that saving pero Jesus, esa verdad salvífica de that Jesucristo, mystery of ese Christ, misterio de Cristo, está con nosotros the successors a of, través de estos sucesores, de estos apóstoles hoy en día, y la Iglesia. and that no other Y revelation ninguna otra revelación es necesaria. have to have private revelation. We No don't necesitamos revelación privada, no necesitamos otros Mesías. Tenemos saving truth. esa verdad salvífica plena en Jesucristo. Find that in the church, Encontramos en la Iglesia, the solid presence for us. tenemos la presencia sólida del Señor hoy en día con nosotros en momentos de dificultad y tribulación.